¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy desde mi cocina, como hacemos siempre. Los días que por ahí hace frío, los días que uno ya está un poco más cansado, bueno, desarrollamos la charlita, el videíto desde acá. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, Cobursa, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, querido, bueno, Adriano Track, espectacular amigo, espectacular persona. Bueno, montón de amigos que están siempre, el amigo Manuel, el amigo Ricardo, el amigo Roberto. Gente que está bancando, escuchando permanentemente, interiorizándose del día a día y de la historia de uno. Así que bueno, nada. Saludos al querido amigo Gregorio Casa, personaje estelar del canal, como así también el querido amigo Miguel, que siempre está aportando algún conocimiento técnico, dando alguna respuesta a la que yo quizás por cuestiones de tiempo llego tarde. Y bueno, nada, los amigos Gregorio y Miguel, palabras más que autorizadas acá en el canal. Bueno, el último contacto que hemos tenido, según estuve viendo, me han visto rearmando el bypass que saqué en un domicilio donde, bueno, me di a la tarea de modificar, de cambiar el inodoro, instalando uno con una mochila exterior, obviamente. El depósito ya estaba funcionando muy mal, estaba con pérdidas. Nada, yo cuando esa gente compró la casa, ya lo había contado, bueno, ahí había una ducha, la ducha la anulé porque no era funcional, no cargaba porque no hay presión de agua fría, no cargaba el depósito, hice un bypass con un flexible, en teoría era por 4 meses, después bueno, no se hizo más, quedó así, creo que hace 7, 8 años de eso. Bueno, vieron que me llamaron para cambiar de inodoro y depósito embutido a inodoro y mochila. Vieron que yo estuve astuto, primero probé todo y después me di a la tarea de sacar el bypass porque sabía que no iba a haber presión. Si no había presión de entrada, mucho menos va a haber 7 años después. Sería un milagro, cosa que no he visto, no ha pasado. En sí que bueno, tuve que volver a rearmar el bypass, pero ahora ya con la promesa de que vamos a hacer las cañerías, en fin. Más o menos la misma promesa que me hicieron la otra vez. Promesa no, la meta que se habían propuesto la otra vez. Nada más que bueno, fui, le rearmé el flexible, nada. Después en la semana, cuando ya estén conformes con el funcionamiento, yo lo amuro. Sí, amuro un flexible por decisión de los clientes. Prometen cambiarlo rápidamente. Así que bueno, es el último contacto que tuvimos. Nada, vieron que el fin de semana a veces uno está un poquito más disperso con las tareas de padre y demás, pero había varias cosas para charlar. Hoy, por ejemplo, ya pasó el bajón dominguero que me suele agarrar entre las 6 y las 9 de la noche. Bueno, salí a acelerar, está fresco. Así que nada, vine para mi casa. Iba a ir al taller, pero la verdad que me dio un poco de fiaca al sentir frío. Dije, no estuve hoy, no prendí las estufas y debe ser una bóveda. Así que decidí hacer la charlita desde acá, con el altar, como ya lo han bautizado ustedes. Voy a poner herramientas icónicas de verdad para el canal, donde bueno, se reflejen algunas historias, algunas experiencias, herramientas icónicas. Dado que me gustó la idea de hacer un altar. Así que el saludo a los amigos que lo han bautizado de esa manera. Arrancó siendo una caja para llenar un poco el agujero cuando surgió esto de hacer las charlitas de acá, circunstancialmente, para no pasar frío y demás. Así que bueno, nada, voy a seguir la idea. Después, como ya saben, estoy acondicionando un lugar acá en mi casa como para hacer los videitos, los días que no lo hago desde el taller,
para tener las charlitas en tiempo y forma. Así que bueno, saludo a los amigos que se vienen acercando al canal. Circunstancialmente, como pasa siempre, hay que discutir con alguno, porque bueno, siempre que se incorporan, hay como una época donde viene una oleada de nuevos amigos, se van otros, y hay que más o menos ponerlos al corriente de cómo es la dinámica, cómo es la mecánica del canal, porque bueno, a veces comentan cosas que ya uno explicó, confirmó, ratificó a lo largo de estos 3 años y fracción, 3 años y medio largos que ya venimos desarrollando Siciliano en su taller, con determinados códigos, determinadas terminologías que por ahí no son fiel a lo que estamos acostumbrados a leer en los libros. Le llamamos a una X cosa de determinada manera que no corresponde, pero ya son usos del canal, ya nos manejamos así, nos entendemos así, no está bien, pero es lo que acá dio resultado. Bueno, hay algunos personajes que se vienen acercando, que es mejor perderlos que encontrarlos, otros sería muy lindo que se queden, pero bueno, eso ya lo deciden ustedes. Bueno, tengo acá una listita con preguntas frecuentes. No tengo los nombres de quienes las hicieron porque son frecuentes, o sea que más de uno ha preguntado. Entonces, bueno, cuando haga las preguntas puntuales, respondiéndole a cada uno de los que las genere, los voy a mencionar. Pero bueno, nada, tengo acá algunas preguntas. Si las llego a responder todas va a ser largo, pero se hará en 2 veces. La pregunta número 1 pregunta: caja SFI, ¿cómo nació? ¿Se utiliza solo en el taller? Generalidades. O sea, generalidades le puse yo porque, bueno, la chica, una amiga que me desarrolla las preguntas frecuentes, me volcó un montón de ítems sobre la caja SFI, que yo creo que al aclarar, al comentar para los amigos que por ahí no vieron cómo nació esa caja, ya cuento la historia, los amigos que están desde siempre, por ahí el amigo Waldo va a decir, esa historia ya la escuché, bueno, esto es así, amigo. Bueno, la caja SFI son cada una de las iniciales de mi nombre. Herramientas. SFI, herramientas que trabajan. Como hay un canal también con 3 letras, pero herramientas en inglés, tools, yo decidí, dado que se la dan de nacionalistas, pero en su mayoría las herramientas son o yanquis o europeas, dije, bueno, yo voy a hacer una caja SFI, herramientas que trabajan, entre paréntesis. Era la premisa. Sí, mojándole un poco la oreja, no le estoy sacando el cuerpo al bulto, si no, no hubiese puesto la pregunta. En esencia arrancó siendo una selección de tubos, tubos en castre media, que quedaban afuera de todos los juegos. Los amigos de la primera hora del canal, les pido disculpas por ser reiterativo con algunos temas, pero bueno, es lo que amerita quizás la respuesta de algunas preguntas que me han formulado amigos que se vienen acercando. Después verán en videos anteriores, porque hay que ver desde qué video se engancharon y ya tendrán ahí nuevamente la respuesta. Yo tenía un juego de tubos dentro de una batea, de tubos que yo he ido comprando en forma aislada. Un día me compraba el 16 Ruhlmann, otro día me compraba el 13 Stanley, otro día el 12 Irimo, por ahí vacos sueltos, algunos hexagonales, otros estriados. No obedecían a ningún juego, no obedecían a ninguna caja. Bueno, junté del 6 al 32 y de 1/4 a 1,25 pulgadas. Los puse dentro de una caja con sus sacabujías de 14,
14, 18, 5 octavos y 13, 16. Son los sacabujías que más o menos son de uso frecuente. Hay algunos de 19, pero son los mínimos. Bueno, puse un par de alargues, una llave crick, un mango de fuerza, todas unidades que yo he ido adquiriendo en forma independiente, individual. Había quedado una linda caja de tubos, pero seguía siendo una caja de tubos. No sé por qué. Sí, ya sé por qué. Porque en un momento le doy ingreso a los tubos Torx, los Torx E. Y un elenco me venía en un cuarto y 3 octavos. Entonces yo digo, no podemos dejar sin manija o fuera estas unidades, dado que, bueno, se necesitan. Incorporé una llavecita de un cuarto, trabándola de determinada manera. Incorporé ese elenquito de tubos de la marca Ruhlmann, de encastre un cuarto, encastre 3 octavos. Después dije, a ver cómo quedaría si pongo una francesa. Bueno, se fue haciendo una caja de herramientas funcionales, que yo llamé SFI, herramientas que trabajan. Siciliano, Fernando y Lacua, herramientas que trabajan. No están de adorno. Me han preguntado si esa caja se utiliza solo en el taller. Quiero que sepan que sí, solamente trabaja en el taller. ¿Por qué? Porque en su 90% son tubos de encastre media. Llevarla a los domicilios es prácticamente innecesario. O sea, si fuese necesario, la llevaría o llevaría alguna opción de tubo más puntual, como puede pasar para, no sé, aflojar un anodo de magnesio, que yo lo suelo aflojar con la Stilson, pero si por ahí se pudiese o se tendría que trabajar con tubos, llevo el tubo correspondiente del 27 con mango de fuerza, pero no, esa caja trabaja netamente en el taller. Había arrancado siendo una selección, una unión de tubos sueltos, dispersos, y después, como tengo varias bateas, porque a mí no me gustan las cajas con bateas, me roban espacio, si bien sé que le da cierta firmeza estructural, bueno, yo las saco. Tenía un par de bateas, las recorté de manera que entren, y bueno, hice un surtido de destornilladores, pinzas. Quedó una caja de herramientas bastante funcional para lo que son los usos en el taller, al lado de un motor, al lado de una moto. Bueno. 2. Pico del oro Watfow. ¿Cómo viene? Bueno, por el momento la Watfow se viene comportando bien. Es una herramienta que no promete más de lo que da. O sea, para las expectativas que uno tenía, viene cumpliendo. O sea, no ha fallado. Con las incomodidades propias de quizás tener unos mangos poco sobredimensionados, que sería lo mismo que pasa en la Inco o en la Total, con un precio bastante más económico. Si me preguntan a qué calidad se asemeja mucho a una ZX o Six. Es la sensación que me da al trabajarla. La aislación es muy buena, ya le hice pruebas de aislación. No sé si llega a los 1000 volts, pero se puede trabajar cómodamente entre 850 y 900 volts, que es donde a mí me salta la fuga. La verdad, es una muy linda unidad. Por el precio y las prestaciones, yo la compraría. De hecho, voy a comprar otra y estoy a la espera de nuevas unidades de la marca. La verdad que a mí me convencieron, me gustaron. Es una herramienta que me gusta. Quizás sí, en algunos lugares es un poco incómoda, producto de sus mangos, de su grip, que es quizás un poco sobredimensionado, pero tiene las prestaciones de poder trabajar con voltaje en caso sea necesario. La verdad, contento porque lo que se pagó por la unidad, a lo que viene resistiendo, a lo que viene siendo sometida,
Ya la van a ver en algunos trabajos en los cuales estuve desarrollando tareas, ya la van a ver. Lo que pasa es que ese contenido todavía no se subió. Y el que fui subiendo de plomería no la podía utilizar por el espesor de las mandíbulas. Necesitaba algo fino como la Irimo bueno, o la Stanley. Bueno, espero haber respondido lo de Watford. 3. ¿Qué pasó con el taller recuperado de Antonio? Bueno, en ese taller, un amigo mío, Jorgito, que estaba en aquel momento trabajando en su casa, porque había tenido que devolver el taller que él alquilaba y estaba trabajando en su casa. Y yo ya sé lo que es trabajar en mi casa, en mecánica. Sé, siempre a uno lo ubican siempre, se complica. Además, está en la esencia de uno irse en la mañana y volver en la tarde. Estar en la casa está bueno, pero a veces no. Yo sabía que necesitaba un lugar. Yo eso, así, desocupado, no me gustaba seguirlo teniendo. Entonces, bueno, le propuse que él se ponga a hacer sus restauraciones, sus tareas de mecánica en el taller, previamente a ocuparlo, esto ya hace 3 años, previamente a dar la inauguración al taller, se pintó el piso, la verdad se dejó muy funcional, el elenco de herramientas que hay trabajando es mío, así que bueno, nada, contento con eso, está funcionando, no saco contenido desde ahí porque es el taller de mi amigo, o sea, si bien voy y hago lo que quiero, pero bueno, es el taller de mi amigo y no filmo contenido que por ahí a sus clientes no les guste que bueno, se muestre. Pero digamos, resumiendo, está trabajando en ese taller un amigo mío que necesitaba un lugar y como es de gran confianza mía, es un tipo que verdaderamente aprecio, nos conocemos hace montones de años, bueno, le di el lugar y de paso yo tranquilo de que todos los días iba a haber alguien evitando la posibilidad de que me ocupen nuevamente la Ponderosa. Tubos en Castre Media, Bremen o Irimo. Bueno, tenemos que situarnos en qué época de cada marca estamos hablando. Hoy en día estoy utilizando mucho Bremen, en lo que es tubos, mucho Bremen. Tubos hexagonales, Bremen. Quizás los irimos estriados me despiertan un poco más de confianza. No sé por qué, pero bueno, el irimo actual no tiene tanta diferencia con el Bremen actual. Si estaríamos hablando en épocas anteriores de cada una de las marcas, y quizás habría una superioridad de Irimo. Es mi percepción, es por las tomas de contacto que he desarrollado. Incluso en esa época estaba apareciendo la línea Biasoni, que también daba batalla. Pero bueno, yo particularmente en este momento, si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Bremen. Por varias cuestiones. No hay tanta diferencia en calidad, hay diferencia económica entre Irimo y Bremen, a favor de Bremen, y las prestaciones de las unidades no son tan distintas entre una y otra. Yo, hoy por hoy, compraría Bremen. Pero bueno, es mi percepción. Esta pregunta la han formulado varias veces. Bueno, cualquiera de las dos marcas pueden estar al frente del taller como primera unidad, como unidad de trabajo. No son, o sea, son para trabajar con manijas manuales, nada de pistola de impacto y ese tipo de cosas. Si bien se la bancan, pero se terminan marcando, es así. No están preparadas para ese tipo de sometimiento. ¿Qué opinás sobre Larry y sus cambios de, llamémosle, enfoque en su canal? ¿Qué opinás sobre Larry y sus cambios de, llamémosle, enfoque en su canal? No estoy viendo contenido de Larry. Lo miro cuando se trata de algún tema puntual.
Eh, Creo que lo último que vi es que armó una caja de herramientas. Di mi opinión en algún momento que nadie me pidió, o al menos no muchos me pidieron. Yo la hubiese llenado con herramientas más populares. Pero bueno, él es fiel a su estilo. No sé si le está dando un cambio de enfoque o no. La verdad no lo veo. Eh, si le está dando un cambio de enfoque y es más parecido a lo que es en su esencia, está bien. Lo mejor que hay es ser uno mismo y no caretearla. Yo siempre opiné lo mismo, es un buen tipo, pero está zarpado de cheto y no hay nada peor para un cheto que jugarla de humilde. Y muchos me van a entender y otros me van a decir, sí, no te conoce ni por Gil y vos hablas de él. A mí lo que diga esa gente me importa tres pepinos. El tipo es cheto, no puede ocultarlo. No estaría mostrando lo que muestra si no fuese cheto. Cuando la tira de humilde y ratonea por ahí a un ferretero para comprarle una llave taparia, ahí es donde por ahí digo, la verdad que no entiende nada, no entendió nada. Pero bueno, está bien, calculo que él es así. Todos saben, ya lo conté hasta el cansancio, cómo empezaron las cosas, cómo terminaron. Eh, qué sé yo. Soy un tipo que a muchos no le conviene tener de amigos. Es más, yo no tendría de amigo a un tipo como yo. Pero bueno, nada, no soy mala leche, quizás no me calienta demasiado decir algunas cosas que por ahí políticamente están mal vistas. Tampoco entiendo por qué todos tenemos que ver como buena persona a alguien o a algunos personajes que yo la verdad no entiendo cómo llegan a ser ídolos. Pero bueno, nada, quizás el equivocado es uno. Pero la verdad que bueno, no lo veo tan buen tipo como lo pintan, no lo veo mala persona, pero él es comerciante, él es un comerciante. Y lo que a mí no me cierra y no me gusta es que está zarpado de cheto y ratonea el precio de una taparia, por ejemplo. Pero bueno, él es él, ni a mí ni me menciona, o si me menciona es esporádicamente y con toda la vergüenza. Así que no estoy viendo, no estoy hablando demasiado. Eh, Vuelvo a repetir, si el cambio que está haciendo lo está haciendo tirando a su esencia y le hace bien, está perfecto, está perfecto. No miré más de qué consta los videos que viene haciendo. Deben ser similares, qué sé yo. Bueno, espero que le sirva la respuesta al que preguntó. Hay mucha gente, y esto lo interpreto, que se viene sumando al canal. Me doy cuenta por los nombres de las personas que comentan. Y bueno, es obvio que tienen estas dudas, porque vayan a saber en qué video quedó lo que yo opino. Listo. Eh, ¿Podés contar cómo conociste a Calderita y a qué se debe su apodo? Sí, sí. Bueno, Calderita es un amigo. Calderita quiero que sepan que existe en la vida real, tal cual como lo cuento, como lo menciono. Él, al lado de mi casa, vive una chica, Mónica, que hicimos juntos desde el jardín de infantes. O sea, nos conocemos de toda la vida. Y en el año 2006, finales del 2005, principio del 2006, yo empecé a escuchar que llegaba a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, yo escuchaba desde mi habitación, un motor Falcon fallando, o sea, de 6 cilindros en 4, en el mejor de los casos, a veces en 3, a veces bien. Bueno, nada, era el famoso Calderita que estaba empezando a cortejar a Mónica. Eh, lo he cruzado circunstancialmente, me ha mirado con cara de vaca. Yo me reía porque, ¿dónde lo sacaron? Eh, pero él tenía un muy buen concepto sobre mí, porque siempre me veía laburando, o sea, o desarrollando tareas
los domicilios, o de hecho me ha cruzado en la casa de Mónica trabajando, que en aquel tiempo vivía la madre, o sea, la suegra de Calderita. Y él tenía un muy buen concepto sobre mí. Él siempre estuvo ligado. Él tiene un trabajo. A ver cómo hago para que no... se va a entender como se tiene que entender. Él tiene un trabajo por el cual le pagan muy bien, pero no tiene que ir. O sea, él trabaja en una institución con un ya rango que hace años que trabaja, que por cuestiones de sindicato, creo, no sé, bueno, no quieren que vaya, o sea, les conviene que se quede en la casa y se acabó. Porque de ahí salen más trabajos para, bueno, no sé cómo explicar esto sin perjudicarlo, igual nadie sabe quién es Calderita, pero por ahí denota cómo algunas instituciones fallan. Él, además de tener su sueldo como jefe de electricistas, tiene la potestad de por ahí tercerizar determinados trabajos que no están, llamémosle, dentro de sus capacidades. Además, tiene la potestad de generar esos trabajos. Vamos a citar un ejemplo. X. Él agarra, saca un ascensor de servicio, porque le cortó un cablecito. Bueno, declara, no sé, debe tener que hacer una devolución de que está fuera de sus capacidades, encontrar el problema, entonces piden presupuestos a 3 empresas. Una es de él, otra es de un amigo y otra es de otro amigo. Bueno, arreglan el cablecito, dejan andando todo, listo. Pero bueno, también hace trabajos para la calle, o sea, hoteles, instalaciones, agarra obras. Como no tiene necesidad de estar físicamente en el laburo, salvo días puntuales, cuando otros pares se toman la tarea de no ir, bueno, nos conocimos así. Él estaba a full, ATR, con las obras, paralelamente con su trabajo que comenté. Y bueno, le pidió a Mónica si podía hablar conmigo para si le daba una mano para desarrollar determinadas tareas. Bueno, le digo que se acerque y hablamos y vemos. Me dice, no, pero tiene que ir a ver una calderita. Ya había agarrado el léxico ella de él. Tiene que ir a ver una calderita y nada, si querés acompañarlo y hablan. Bueno, vamos. No tenía demasiado para hacer en un domingo. No tenía hija, estamos hablando del año 2006. Vamos. Bueno, me empezó a contar todas estas situaciones que les cuento, que había mucho trabajo, qué sé yo. Y siempre era una calderita, una calderita, una calderita, en pensiones de Constitución, en determinados lugares. Y yo lo llamo calderita. No sé, él no sé si sabe o no sabe, pero creo que sabe porque la madre de mis hijas, en una de todas esas veces que me acompañó, en la cual el amigo Jonathan creo que dijo, terminó siendo un pingazo. Sí, es un amigo. El tipo, vos lo llamás, que te quedaste, no sé, en ruta 3, kilómetro 47, y él te va a ir a buscar, no te va a dejar morir. Tenés que esperar que termine de cenar, que por ahí cargue las herramientas, que tome unos mates, que se bañe. 3, 4 horas te va a buscar el tipo, no te va a dejar morir nunca. Tampoco tendría por qué salir atrás de tu llamado a buscarte, pero nunca te va a dejar morir. A mí, cuando tuve los problemas que tuve con la madre de las nenas, un pingazo, siempre conmigo, loco. Necesito si por favor me puedes acompañar. Sí, vamos, dale. Y creo que ahí lo llamó Calderita, bueno, porque yo lo llamaba en puertas adentro Calderita. Pero sí, un tipazo, lo conocí en el año 2006.
El problema que tenemos para trabajar juntos es que él nació para ser jefe, yo no nací para que me manden, entonces, bueno, chocamos. Él es de llegar a la obra a las 11 de la mañana, Juan jefe, yo soy de estar 8 menos cuarto para tomar unos mates y a las 8 darle curso a las tareas, entonces como que nos olvidamos de vez en cuando de algunos ítems de nuestras personalidades y ahí es donde, bueno, chocamos y creo que los dos decimos con este nunca más, con este nunca más y al poquito tiempo andamos a los abrazos de vuelta. Es una de las pocas personas a las que les presto herramientas, rara vez necesita, tiene herramientas como yo, quizás algunas más, él no le duele perder 142, 143, no le duele, es como que es así, sabe que determinada cantidad de herramientas se van a perder, sé que tiene sus herramientas personales, que no las toca nadie, como yo, como cualquiera, pero me ha contado que le han robado 143, 144, termofusoras, bueno, un montón de situaciones en las cuales yo ya hubiese ajusticiado a más de uno. El tipo es como que no le duele, pero también se maneja en otros números. En las obras que agarra él está todo pago. Es así. Pero bueno, resumiendo, lo conocí en el año 2006, hasta la actualidad mantenemos una, llamémosle amistad, con nuestras idas y vueltas, en nuestros cambios de opiniones, de palabras. Ya no, él no tiene freno en decirme sos un tano cabrón HDP y yo no tengo que decirme reparo en decirle y vos esto y nada. Algún día desarrollaremos algo juntos. Eh, en la pandemia hemos estado saliendo juntos, escondiéndonos juntos, recorriendo más de 4 kilómetros para evitar un control juntos. La verdad, muy buena persona. No, como estaba diciendo, es una de las pocas personas a las que le presto herramientas porque circunstancialmente no las tiene encima y no me molesta que queden un año en la casa de él. Él tiene la misma conducta conmigo. Eh, manejamos códigos. Nada. Lo que sí, bueno, es colgado. Él una vez estaba puliendo sus trabajos del industrial, qué sé yo, bla, bla. Yo le llevé los míos porque me dijo, dale, te los pongo en valor con una nueva técnica. Hace 8 años tiene todos mis trabajos de ajuste de primero a sexto año, los tiene él. Bueno, calculo que en algún día me los dará. O no, no sé, ya perdí las expectativas. Pero no, un pingazo. Bueno, calderita. Calderita, no aclaré lo del apodo, pero como siempre había que ir a arreglar una calderita, le quedó calderita. No voy a decir nunca su nombre real. Por las cuestiones que hablé y por no. ¿Para cuándo una nueva restauración de herramientas? Creo, intuyo que ese comentario nace a raíz de la restauración o la puesta en valor que hice de mi caja de herramientas primitiva en la primera temporada del canal. Incluso las había empezado a desoxidar, a ponerlas un poquito en valor, a volver a recordar lo que había dentro de esa caja antes de la primera temporada del canal. Esa caja yo se la compré al hermano de mi vieja. Había unidades con las cuales yo atravesé prácticamente toda la adolescencia trabajando en distintas cuestiones. Eran verdaderamente un lujo asiático y para mí. Si bien eran fierros viejos y maltrechos que le daban o le permitían, hasta donde yo sé la historia, pues vieron cómo es, con el paso de los años las historias quizás se deforman un poco, pero esa caja, la empresa Deus, se las dejaba llevar o se las vendía por muy poca plata a los operarios de línea, de la línea, no de línea,
cuando se retiraban o se jubilaban o se le terminaba el contrato. Bueno, Roberto Santarelli fue un oficial bastante calificado de la línea, que tenía amistad con determinados jefes que yo me acuerdo que era adolescente y él hacía los viajes, él se mudó a Villa Carlos Paz y de vez en cuando venía de visita y pasaba a saludar a los compañeros de aquella época. La caja siempre estuvo dentro del placar de mi vieja porque no se la podía llevar por una cosa, por la otra. A mí, la verdad que tener esa responsabilidad ahí no me gustaba porque yo estaba empezando a crecer en lo que era la mecánica, en desarmar situaciones, o sea, me estaba involucrando en lo que es trabajar y comprar herramientas y siempre tuve, producto de mi crianza, miedo a que un día la caja, el tipo, porque lo traicionó la memoria, falte algo, no sé, bueno, que le haga problemas a mi vieja, pues conmigo no iba a tener demasiado problema porque agarra una barreta y se la partía en la cabeza y se acabó. Pero bueno, le dije, Roberto, mira, te la llevas la caja o me las vendés. Bueno, calculo que plata de hoy me debe haber dicho, dale, te la vendo. Le puse un precio que yo ahora lo veo a la distancia. Y nada, si bien para un chico quizás era difícil de lograr, pero bueno, en la semana que él estuvo, yo logré juntar, creo que eran, pongámosle plata de hoy, 50.000 pesos. La verdad que esa caja debe valer más, obviamente. Desde ya que vale más. Y valió mucho más al pagarse sola a lo largo de los años que fui utilizando esas herramientas. Después, como todo, uno empieza a crecer, empieza a generar, empieza a comprar unidades y bueno, las empieza a dejar, porque aparte que eran llaves grandes, por ahí en algunas situaciones no las podía utilizar, pero había un mix interesante de herramientas que intuyo que esta pregunta viene de ahí. Y si quiero restaurar herramientas, tengo un montón de llaves Stilson grandes, llave cadena grande. Tengo varias que he mostrado. Que bueno, las utilizaba cuando por ahí desarrollaba obras grandes. Que no era extraño trabajar con caños de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media. En alguna situación he desarrollado en 4 pulgadas. Y había que tener las herramientas para eso. Bueno, yo las compré. Las utilicé, las recontrautilicé. Quedaron en el taller con un uso esporádico, la verdad, ahora esporádico. Pero tengo la suerte de tener una Inafor de 18 pulgadas sin usar. Son herramientas, Stilson les estoy hablando. Son herramientas que verdaderamente a mí me gustó haber adquirido. Lo mismo que la morsa para caño de 4 pulgadas, un aparato gigante, o la morsa tipo cadena con trípode. Se podrían restaurar esas herramientas. De hecho, tengo en el tallercito criques tijera para restaurar. Tengo, no sé si es lo que gusta en el canal. Pues yo estuve viendo los niveles de restauraciones a los que aspiran. Y hay tipos que no sé si la llevan a la esencia, a la herramienta, pero bueno, estaba viendo hoy, no me acuerdo el nombre del canal, un gallego, una restauración de una hacha vasca que el tipo la pulió a espejo, la afiló con 75 medidas distintas de piedra, bueno, no sé. Le hizo hasta el mango sacándolo de un tronco de un árbol. Bueno, yo a ese nivel no aspiro. Hago una puesta en valor. Lo que yo quise hacer con eso es hacer una puesta en valor, porque me habían quedado debajo del banco. Debajo del banco a veces va agua, bueno, se oxidaron. Entonces la desoxidé. Hay Stilson, hay francesas, hay llaves europeas, hay herramientas interesantes. Deus, imagínense, alemanes, trabajaban Gedore, trabajaban Dowidat,
trabajaban esa línea de herramientas que, bueno, sumados a las de la industria nacional, armaban elencos interesantes, destornilladores de PH, que obviamente no están en el mejor de los estados y además, bueno, ya cumplieron una función. Algún día voy a bajar nuevamente, la tengo en el tallercito esa caja, y vamos a ver qué unidades hay. Dado que por ahí alguna, estaría bueno volver a hacer una toma de contacto. Por ejemplo, sé que tengo francesas Baco, por ejemplo 673 o 671 de Estocolmo. Herramientas interesantes que quizás uno en aquella época tenía un poco devaluadas. Pero herramientas interesantes. Bueno, a ver, espero haber respondido esa pregunta. Opina sobre herramientas Toolsen. Bueno, las herramientas Toolsen que yo tengo no son muchas, pero tengo una de cada ítem. Una francesa, tengo una pico del oro, tengo pinza de punta, pinza universal, alicate, llaves. Francesa dije, sí, tengo también. La verdad es una linda variedad de herramientas jovistas, y les diría jovistas llevada al extremo. No es una genérica, pero tampoco vayan a creer que es al nivel de Hamilton, por ejemplo. Hamilton, si bien a mí mucho no me gusta, prefiero más Garden o Harden, ya lo he comentado varias veces, pero no son malas herramientas. Se pueden asemejar muchos a la ZX o a las Six. Segmento de calidad bastante parecido. La verdad que tengo unas genéricas y Toolsen, las podemos comparar, ya sean francesas, pinza de punta, pinza universal. No van a encontrar demasiada diferencia. Hasta incluso el acero es el mismo. Pero bueno, a mí la verdad, el que tiene la posibilidad de comprarlas y necesita arrancar, para mí van bien. Son herramientas que quizás un jovista y jovista extremo va. Jovista extremo le llamamos al profesional que necesita arrancar y la va a castigar. La va a castigar. Pero créanme que va a durar, o sea, el técnico que las utilice va a poder comprar otra unidad en su reemplazo antes de que lo deje a gamba. Espero que se entienda el concepto. El técnico que arranca con una Toolsen, ya sean destornilladores, pinza de punta, herramientas en general, va a poder adquirir otra antes de que lo deje a gamba. Y eso para mí ya habla bien. ¿Qué opinás de la nueva multifunción de Inco? Bueno, esa la vi en lo de los amigos de la Bulonera Bomb. Estuve a esto de comprármela, pero no es muy fiel a mi esencia. Creo que ya hablé de esta pinza, no es muy fiel a mi esencia. Estaría lindo para la instalación eléctrica que agarré ahora, que ya comenté algo. Estaría lindo quizás comprarla para desarrollar la toma de contacto ahí, pero es una herramienta que no es muy a mi esencia. Quizás sí me compraría una del modelo anterior para que netamente trabaje en electricidad, dado que yo la que compré la utilizo para todo, para todo. No pelé cable ni corté bulones, pero el resto hice todo. Desde abrir llaves de paso desde su vástago hasta lo que se puedan imaginar. Tiene una geometría interesante, alargada hacia la punta, que bueno, permite el desarrollo de varias tareas que quizás para una pinza de punta son muy débiles, y para una pinza común no se podría. Esa está muy buena. El segmento de pelacable y eso lo tendría que probar, pero bueno, lo que me gustó, el tema cizalla que tiene, porque no tiene el segmento de corte, viene con una especie de cizalla. Estaría interesante probarlo. Quizás, si invierto de este trabajo algunos pesos en herramientas, sea en herramientas Zika, para, bueno, ver
o ver de tratar de conseguir nuevamente las Interelec. Alguna herramienta básica como para que los que están empezando y por ahí pegan una instalación, se puedan armar de un jueguito de herramientas, porque hay muchos que pegan la instalación pero no tienen las herramientas. Entonces, que no se queden sin nada y queden con las herramientas. O sea, si van a comprar todo, Nipex, por más que agarren obra, se van a quedar sin un peso. Lo interesante es que puedan salir hechos económicamente y le queden las herramientas. Ese es el espíritu del canal. La multifunción Inco nueva, la verdad que está interesante. Viene con los dientes esos que muchos le llaman escareador y demás. No es para escarear eso, olvídense. Eso es para darle una postura un poco más agresiva a la herramienta, dado que bueno, el alicate de 7 pulgadas de alta palanca viene con los mismos dientes y escareame algo con eso, es imposible. Pero bueno, nada, es más, para que un escareador funcione tendrían que estar al revés. Eso es para darle cierta presencia a la herramienta y además en las pinzas o todos los que hemos utilizado pinzas para fresar determinadas cajas plásticas o determinadas cuestiones o rebabar algo, la pinza universal ya de por sí lo hace porque apoya en 4 lugares y barrena. Eso ya lo hemos hablado en algún otro videito. 11. ¿Por qué a N. Rucci le das con un palo y a Mota que te fallaron todas ni los mencionás? ¿Por qué a N. Rucci le das con un palo y a Mota que te fallaron todas ni los mencionás? Buena pregunta. Primero y principal, acá en el canal no van a ver una herramienta marca Mota. Yo sé que deben haber cambiado, que bla, que bli, que a otro le dio resultado. Sí, pero al que le dio resultado le da resultado. Silver Shadow, Nipex, Irimo, Baco, le da resultado la misma. No he visto otro que haya dicho Mota me sirve. Deben haber mejorado, mejor para ellos. La verdad que yo no le doy una segunda oportunidad después de que me gasté fortunas, años atrás en herramientas que quizás tendría que haber empezado probando una, después otra y nada. Si se mancaban, listo. Yo he gastado en juegos de destornilladores, en blister de destornilladores, en packaging de llaves, he comprado llaves estriadas que prometían un montón. No se daba la posibilidad de utilizarlas, quedaban. Cuando se dio la posibilidad de utilizarlas, a la primera se me marcaron, a la primera se me zafaron. La verdad, para mí un desastre. Llave cricket de 3 octavos se me ha roto aflojando una bujía. Bueno, no tienen segunda oportunidad en el canal. De hecho, el que me pregunta es una porquería. ¿Cuál es la diferencia con los de Rucci? Los de Rucci yo lo compré con la misma buena intención que pude haber comprado los Mota. Probarlos, sí, tenía la barra de control, la vara de expectativas un poquito altas, porque estábamos hablando de la madre de todas. Yo ya había tenido, me quedó en la casa de una ex, una Pico del Oro Rucci. Recuerdo que no me dolió haberla perdido, de hecho, en mi escape, tipo Michael Jackson en reversa, llevándome todo de a poquito, nunca me preocupé por llevarme esa caja de herramientas. ¿Qué pasó con Rucci a diferencia de Mota? Si bien Mota no se la voy a recomendar a nadie nunca, yo no recomiendo nada, pero no sugeriría que compren Mota. Pero ¿qué pasa? Los de Rucci, Mota a mí no me conoce ni por Gil, los de Rucci quizás se han hecho cargo de sus fallas en las herramientas. La Pico del Oro se me dobló de vuelta. Pero ya está fuera de toma de contacto, ya no importa. O sea, lo comento por arriba. Se me dobló.
la he utilizado para hacer una segunda toma de contacto porque a mí me la han repuesto. O sea, me han mandado otra sin mediar, o sea, demasiadas palabras. Con la llave sí hubo más intercambio. Y ahí viene la diferencia entre una cosa y la otra. Mota a mí no me conoce ni por Gil. Yo puedo decir Mota es una basura. Me van a decir, ¿y a vos quién te conoce? Los de Rucci osaron decir que la llave se rompió porque yo no la sé usar. Entonces, y mandan fotos diciendo que todas las pruebas de control de calidad que le hicieron dan bien. Poniendo netamente la lupa bajo impericia o malicia de mi persona. Entonces no, paremos un poco. Porque todas las pruebas que muestran, que se paran arriba de las unidades, yo ya las hice con una genérica. Y tengo la contra que fallaron. Yo vuelvo a repetir, lo voy a repetir hasta el cansancio. Sé que están sobrevaluadas esas herramientas, pero lo que pasó con la mía fue un caso aislado. Esa llave no debería haberse partido tan fácil. Apretando una rosca, o sea, una de 8, o sea, venía apretando 7, cuando llego a la octava se me descabeza, tal cual lo conté varias veces. ¿Qué pasó? Hice el reclamo, pero ya estaban avispados de quién se trataba. Bueno, 2 más 2, 4, la tierra es redonda. Sabemos quién le dijo, che, fíjense que la del Tano. Le buscaron 1.000.000 de explicaciones y todas convergían en que hubo mala leche de mi parte, alguna maniobra para romperla o que no la sabía usar. 30 y pico de años trabajando con herramientas, que no la sepa usar, muy pocos lo creyeron. Que haya cierta mala leche de mi parte, lo creyeron un montón. Pero bueno, esa es la diferencia entre dos marcas que a mí la verdad no me gustan. Una, la verdad, no me conoce ni por Gil, no te gustan mis herramientas, no las compren. Los otros dijeron que yo tengo mala leche. Factor común, que los 3 canales que yo vi que promocionaron las herramientas Rucci, sacando a uno que no lo quiero meter porque está bien. Ninguno la utilizó en obra, ninguno la utilizó en armado de motores, ninguno la puso verdaderamente al límite a la herramienta. Yo tampoco, se me rompió antes. La que puse al límite, casi sin querer, fue a la Pico del Oro, y la Pico del Oro se dobló como un moño. Los de Rucci no tuvieron ningún problema. Dijeron, a ver, pasame un video. Ingenieros ellos. No, sí, le diste en serio. Es dura en el medio, la llevó la fuerza arriba, la dobló, listo. Es válida. Con la llave de caño ya no tuvieron la misma actitud. No, hay que ver, que esto, que lo otro, te la vamos a reconocer o te vamos a mandar la guita de nuevo, bla, 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 pero no, fíjate, además, si la vas a mostrar rota, mostrá cuando se te rompió. Ah, sí, a mí me pedís que la muestre cuando se me rompió, que si justo capturaba el momento, yo iba a hacer un mala leche o estaba todo armado, y a los que te la mandan como excelente herramienta, ¿por qué no le pedís que las usen? O sea, para decir que es buena no es necesario mostrarla, para decir que se rompe, sí. Bueno, listo, esa es la diferencia. Que unos dudaron de mi palabra, los otros no me conocen ni por Gil. Listo. Ya se van a empezar a romper. Van a ver. No vayan que tenga que decir, el Tano tenía razón. Sentimentalmente, ¿cómo está hoy el... Sentimentalmente, ¿cómo está el Tano hoy? Bueno, el Tano sentimentalmente está espectacular. El Tano está solo, pero solo por elección. Es esa soledad que uno elige, no que lo adopta. Es una soledad que yo elegí, me siento bien como estoy. Sí tengo amigas, todo lo que ustedes quieran, pero dentro de los parámetros de mi casa, mi taller, su casa,
sus actividades, cuando está todo bien, cuando se dan los factores, nos vemos, hay libertad de ambas partes de hacer lo que cada uno quiera, nadie está comprometido ni implicado sentimentalmente en una historia, así que nada, tranquilo, el Tano está tranquilo, a la espera, a la expectativa, con ganas de seguir haciendo cosas en mecánica, en plomería, electricidad. Si llegase ella, no hay problema. Bueno, espero haber respondido a quien me puso. Cuando se habla de herramientas, se dice ergonomía, no anatomía. Cuando se habla de herramientas, se dice ergonomía, no anatomía. Está bien. Y el que me vea diciendo que eso es una llave francesa, va a saltar y va a decir que no, que la fabricó Peugeot y por eso, porque tuvo mucho éxito, la llaman francesa, pero esa es la llave pulsiana. Sí, bueno, acá en el canal hablamos con determinados códigos que nos entendemos, nos conocemos, quizás mal dichos en algunas cosas, sí, pero yo creo que más gente va a la ferretería y dice dame una francesa y le dan eso que dame una pulsiana, y por ahí un pibito no entiende ni de qué le están hablando. También en mi época la conocíamos como la llave de los giles, porque cada tuerca debe tener su llave. Esa era la premisa de los profesores de mi época en la escuela técnica. Bueno, nada. Pero bueno, sí, está bien. Yo le llamo anatomía. Ergonomía le llamo a la comodidad de la herramienta. Anatomía le llamo a la forma. Dado que, bueno, si yo agarro la Watford y la comparo anatómicamente, según mi dialéctico, con, sé yo, un airimo, podemos notar ciertas diferencias anatómicas. Después, ergonómicas quizás también, de cómo empuño el grip en una, cómo empuño el grip en otra, qué seguridad me da al momento de imprimir torque una, qué seguridad me da al momento de imprimir torque otra. Y no puse modo avión porque veo que están llegando notificaciones, cosa que ya me pone de mal humor. Vamos a ver si lo logro hacer. Bueno, no lo logré, pero no importa. Mientras no se escuche, porque quiero que sepan que tengo montado el microfonito para ver si logro mejorar el sonido, pero bueno, ya veo que contaminé el video con el pip, 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 pip. Y más, sepan disculpar. ¿Por qué nunca respondés las preguntas sobre los precios de los trabajos? ¿Por qué nunca respondés las preguntas sobre ¿por qué nunca respondés las preguntas sobre los precios de los trabajos? No se habla de plata en el canal, si bien en esta última época estuve hablando un poco sobre precios, sobre costos. A ver, esperen que pongo. Ahí lo logré. Justo empezaron a caer, ¿vieron? Bueno, ¿por qué nunca responder las preguntas sobre precios de trabajos? Sé que a veces me ponen cuánto se cobra un trabajito así, cuánto sale un trabajito así. Eso a veces es contraproducente para la persona que lo ejecuta, porque por ahí uno aspira a ganar una determinada plata, el cliente está dispuesto a pagar otra. Con el tiempo, a lo largo de los 30 y pico de años de trabajo, uno ya zarandeó esa gente, o por ahí tiene la espalda para pasar un determinado precio y quizás tener la libertad de que no lo acepten,
Y el que está arrancando, el que la está luchando, como todos, ¿no? Pero quizás de un poquito más adelante, no con 30 años de trabajo, quizás le sirve un poco menos de esa plata. Eso se llama dar lugar a los de abajo también, o sea, a los que vienen en ascenso, que tengan la posibilidad de poner un precio que les sirva. Yo hay trabajos que por determinada plata no los hago, pero no porque me sobre y saque plata de los bolsillos y los tire para arriba, porque no es ético, no es lógico, no tiene relación el trasladar herramientas, el poner el cuerpo y cobrar determinada plata. O sea, por eso no hablo a veces de costos de precios, porque por ahí les complico la vida. O sea, no, cada uno que más o menos cobre lo que le sirve por día, hay que ganar tanta cantidad de plata y manéjense ahí, qué sé yo. Está en si son profesionales, si son personas que por ahí se dan maña, si facturan, si no facturan. Hay muchos puntos a ver, a tener en cuenta al momento de pasar un precio. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero bajarme un poquito el pantalón, pero agarrar esta plata que me sirve, bueno, es válido. Y ahí es donde nos corremos nosotros. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué problema tenés en la vista? A veces lo mencionás. Tengo mucha miopía, tengo menos 4,5 en un ojo, menos 2,5 en otro, es mucha miopía. Hace aproximadamente 3 años que uso anteojos, hasta ese momento me la vine rebuscando con una visión bastante reducida, pero me acostumbré a vivir de esa manera. Podía haber ido al oculista 1 millón de veces, por esas cosas, falta quizás de amor propio, nunca lo hice. En la pandemia se me venció el registro, se me venció y se me venció, o sea que tuve que hacer todo otra vez. Y bueno, cuando fui a rendir no veía ni el cartel. Es hereditario, lo tenía mi abuelo paterno, lo tenía Antonio y lo tengo yo también. O sea, todos con este incluso el mismo color de ojos, tenemos el mismo problema de la miopía. Mi abuelo Antonio se operó en el año 75, está bien, era otra cosa, quedó viendo de costado. Le manipularon mal el nervio óptico, quedó viendo de costado. Yo me quiero operar, obviamente, pero bueno, quiero primero que mis hijos estén un poquito más grandes porque dicen que el 99% de los casos sale bien. No quiero pertenecer a ese 1% que circunstancialmente sale mal y nada, tenga que ir a pedir monedas a la estación de Aedo. Y con la cantidad de enemigos que ya coseché, nadie me va a dar nada. Siempre dije que fui un tipo afortunado, dado que he andado a altas velocidades de noche. Nunca tuve un choque, yo nunca choqué a nadie. Circunstancialmente, las veces que me han chocado han sido, no he sido responsable yo, o sea, he sido un tipo afortunado, pero la pasé mal con el tema de la vista desde siempre. Me costaba muchísimo el colegio, nada, no veía, tengo un montón de anécdotas de la vista, bueno, pero bueno, nada. En sí el problema es miopía. Con los anteojos, que si fuesen de una generación anterior, el vidrio sería así de grueso. A esto, por lo menos. Bueno, ya vamos con una de las últimas. Mi hermano te conoce hace muchos años y contó varias cosas que después desarrollaste el video contando la historia. Lo que hay que decir a tu favor es que contás la posta. Bueno. Mi hermano te conoce hace muchos años y contó varias cosas que después
desarrollás el video contando la historia. Lo que hay que decir a favor tuyo es que contás la posta. Año 98, en las picadas de Gaona, eras sucio al momento de correr. Barrías la pista y hacías maniobras que ponían al límite a otro. Bueno, este es el muchacho, User, no sé cuánto. Estaría bueno que pongas un nombre y un apellido, así sé quién es tu hermano, porque sí, has comentado otras cosas de mi vida que son fehacientemente verdad, como mi paso por la religión umbanda. Intuyo que tu hermano me conoce, no sé por qué no decís quién sos, si no hay problema. Yo primero y principal que nunca me interesó la competencia en sí misma. Sí, es verdad, corría en las picadas de Gaona, yo vivo a 4 cuadras de la avenida Gaona y a 10 de donde se largaban las picadas, siempre estaba ahí con la Coupé Torino. ¿Qué pasa? Quizás la Coupé Torino perdía ante el gol, perdía ante el gol en esa distancia, perdía ante el FIA 1. ¿Por qué? Porque eran autos que tenían una salida terrible y antes de que el Torino pueda desarrollar velocidad en tercera, ya los tipos estaban yendo. Pero cuando se corría de Rosales hasta la vía muerta, incluso un semáforo más, ahí es cuando se los ponía atrás, se los aceleraba en tercera y ya lo corrían solos. Después yo pasaba adelante y obviamente si había que frenar por algo les barría la pista y por ahí alguna vez hice alguna maniobra que sí puso medio. Pero no pasó de un raspón contra el Guarray. Cosas de adolescencia, cosas que quizás no había que haber hecho. Pero bueno, a mí también me tocaron de atrás varias veces. O sea, no sé muy bien qué querés lograr con eso. Yo la verdad lo comento porque bueno, cualquiera que se sube a un auto y acelera y está dispuesto a correr, nada, tiene que saber que a veces no son maniobras prolijas como la del Flaco Traverso y Luis Di Palma. O sea, no lo iba a tirar afuera, no lo iba a hacer que se remache contra una columna, pero la diferencia de máquinas, ya, bueno, había un punto en contra mío que era la salida. En salida se me iban. Después, cuando yo se lo ponía atrás, en tercera, y empezaba a levantar revoluciones, lo corrían solo los coches. Y bueno, nada. Alguna que otra vez, sí, alguno terminó contra el Guarray. Yo también he tenido toques en eso. Después, manejando en forma civil, no. ¿Qué sé yo? Me dejás sorprendido, pues no tenía mucho recuerdo de eso, pero sí, han pasado situaciones. Nada. Nada. Toques de carrera, como quien dice. Bueno, gente, les mando un saludo, espero que estén bien. Son en este momento 9:30. Ya se va a subir el video, no sé en qué momento, porque se hizo una hora de charlita. Así que nada, los invito mañana a una nueva charlita de Siciliano en su taller. Espero que se haya grabado todo bien, que no haya habido demasiadas interferencias. Nada, les mando un saludo, nos vemos mañana.